¿Qué encuentro con un extraño te hizo cuestionar la realidad? Historias de Reddit. Oh, lo vemos. Vamos a ver esto. Lo vamos a ver y punto, tío. Me da igual lo que la gente diga. ¿Qué encuentro con un extraño te hizo cuestionar la realidad? A veces, la vida te golpea con cosas que simplemente no puedes explicar. Cosas que desafían toda lógica y que, aunque trates de ignorarlas, se quedan contigo, como una espina invisible que nunca deja de clavarse un poco más profundo con el tiempo. Yo no soy una persona particularmente supersticiosa. Siempre he creído en la casualidad, en la estadística, en que muchas de las cosas que nos parecen imposibles pueden explicarse si tan solo tenemos la paciencia de analizarlas con calma. Pero aquella tarde, en aquella cafetería, ocurrió algo que sigue atormentándome hasta el día de hoy. Era una tarde cualquiera. Un día como cualquier otro. Había salido temprano del trabajo y decidí aprovechar el tiempo libre para relajarme un poco antes de volver a casa. Encontré una pequeña cafetería en la esquina de una calle poco transitada. No era un lugar que frecuentara, de hecho, no recordaba haberlo visto antes, pero parecía acogedor. Entré, pedí un café y me senté junto a la ventana con un libro. Era uno de esos momentos de paz que rara vez encontraba en mi rutina. Un par de sorbos de café, el sonido del tráfico lejano y la comodidad del ambiente hicieron que me sintiera completamente relajado. Y entonces, lo vi. Un hombre mayor, probablemente en sus 60 o 70 años, se acercó a mi mesa con una expresión de sorpresa y alivio a la vez. Llevaba un abrigo largo y algo gastado, de esos que han visto muchas temporadas de frío. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Había algo en ellos. Algo que no supe identificar al principio. Se detuvo justo frente a mí, con una sonrisa cálida pero temblorosa, como si estuviera viendo a un viejo amigo después de décadas. Amigo, dijo con emoción. Qué alegría verte de nuevo. Han pasado años desde la última vez. Fruncí el ceño, sintiendo una incomodidad Por cierto, inmediata. Lo siento, respondí con el puntero no cautela, es mío, ¿eh? pero creo que me está confundiendo con alguien más. El Este hombre es mi me miró puntero. fijamente por unos segundos y su expresión cambió. Su sonrisa seguía ahí, pero algo en su rostro se tensó, como si acabara de recordar algo que no esperaba. No, no puede ser, murmuró para sí mismo. ¿No me recuerdas? Negué con la cabeza. Lo siento, señor. No lo conozco. El hombre suspiró, pero en lugar de alejarse, sacó una silla y se sentó frente a mí sin pedir permiso. En cualquier otro momento, me habría molestado que un desconocido hiciera algo así, pero había algo en su actitud que me dejó paralizado. Dime algo, dijo, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Sigues escribiendo? Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una pregunta casual. No era algo que un desconocido podría adivinar con facilidad. Desde que era niño, siempre había amado escribir, pero nunca lo había mencionado a nadie fuera de mi círculo más cercano. Era un pasatiempo privado, algo que hacía en mi tiempo libre sin compartir con el mundo. Lo miré fijamente, sintiendo mi garganta seca. ¿Cómo sabe eso? La sonrisa del hombre se ensanchó. Porque hablamos de ello muchas veces, respondió con una tranquilidad que me puso aún más nervioso. Porque me contaste sobre tus historias, sobre lo que querías lograr. El ¿Este café se me loco? enfrió entre las manos. Debe haber un error, dije, tratando de sonar lógico. Yo nunca lo he visto en mi vida. El hombre ladeó la cabeza, estudiándome con detenimiento. Eso es lo extraño, dijo finalmente. Porque yo te recuerdo perfectamente. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Quizás era un error, un caso de identidad equivocada, alguien con un parecido sorprendente. Pero entonces el hombre dijo algo que rompió cualquier intento de lógica. El accidente no te cambió tanto, dijo, casi en un murmullo. Sigues teniendo esa misma mirada de cuando éramos niños. Mis manos se tensaron alrededor de la taza. ¿Accidente? Pregunté con voz tensa. El hombre asintió. Aquel día, en el lago, el mundo pareció volverse más pequeño en ese instante. Había un lago. Un lago que apenas recordaba. Una tarde lejana de mi infancia que nunca hablaba con nadie. Mi familia solía pasar los veranos en una cabaña cerca de un lago cuando yo era niño. Era un lugar tranquilo,
rodeado de bosques, perfecto para escapar de la ciudad. Tenía vagos recuerdos de esos días, pero Un momentito, ¿vale? Quiero hacer una cosa. Chicos, ¿qué os parece si hago así? Mejor, ¿no? uno en particular siempre se había sentido incompleto. Un día, mientras jugaba cerca del agua, algo pasó. Lo último que recordaba con claridad era el sonido del viento entre los árboles y el agua helada cubriéndome por completo. Luego, nada. Solo imágenes borrosas. El rostro de mi madre llorando. Un grupo de personas gritando mi nombre. Y yo, despertando horas después en una cama, con una sensación extraña en el pecho. Nunca entendí exactamente qué había sucedido. Mi madre decía que había caído al agua y que alguien me había sacado antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que intentaba recordar los detalles, mi mente se quedaba en blanco. Y ahora, este hombre, un completo desconocido, mencionaba aquel día como si hubiera estado ahí. No, murmuré. Usted no puede saber eso. Claro que puedo, respondió con calma. Porque yo estaba allí. El aire se volvió pesado. No, no puede ser. El hombre sonrió con tristeza. Te sacamos del agua antes de que fuera demasiado tarde. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Te sacamos? ¿Quién más estaba allí? El hombre suspiró. No lo entenderías. No todavía. Me levanté bruscamente, mi silla raspando el suelo con fuerza. ¿Quién demonios es usted? El hombre sonrió, pero no respondió. En lugar de eso, sacó un pequeño papel del bolsillo de su abrigo y lo deslizó hacia mí. No tengas miedo, dijo con voz tranquila. La memoria es extraña. A veces nos protege de lo que no estamos listos para recordar. ¿Qué Miré el cojones, papel tío? con desconfianza antes de tomarlo. Solo había un número escrito en él. Un número de teléfono. Cuando levanté la vista, el hombre ya se había puesto de pie. Nos veremos pronto, dijo, y luego salió de la cafetería, dejando la puerta sonar tras de sí. Me quedé ahí, con el papel en la mano, sintiendo como mi mundo se tambaleaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente decidiera marcar el número, pero cuando lo hice, lo único que escuché fue mi propia voz al otro lado de la línea, diciendo algo que me hizo colgar de inmediato. ¿Estás listo para recordar? Si te está gustando, suscríbete. Era viernes Joder. por la noche cuando todo comenzó. No era una noche diferente a cualquier otra, unas cervezas con amigos, risas, música en vivo en un bar pequeño y sin pretensiones. Uno de esos sitios donde la conversación se mezcla con el ¿Pero que sonido. ya es otra? ¿Ya está? Era una. Esa era otra. No, no dice nada, no se liaran a puño. Bueno. De una banda mediocre tocando en una esquina, donde el alcohol se sirve en vasos de vidrio grueso y donde el tiempo parece moverse un poco más lento de lo normal. Habíamos estado ahí por un par de horas. Lo suficiente como para sentirme relajado, pero no lo bastante para que mi juicio estuviera nublado. Yo nunca he sido de beber demasiado. Me gusta tener el control de mi entorno, de mis acciones, de todo lo que sucede a mi alrededor. Eran casi las 2 de la madrugada cuando decidí volver a casa. El bar no quedaba demasiado lejos, unos 20 minutos caminando a paso tranquilo. Podría haber tomado un taxi, pero la noche estaba agradable, fresca pero sin llegar a ser fría. Había pocas personas en la calle, lo suficiente como para no sentirme completamente solo, pero no tantas como para que el ambiente estuviera bullicioso. Caminaba con las manos en los bolsillos, disfrutando de la tranquilidad. Siempre he preferido caminar solo de noche. Hay algo en la soledad de la ciudad a esas horas que me resulta relajante. La ausencia del tráfico, las luces parpadeando en la distancia, el sonido de mis propios pasos en la acera. Fue entonces cuando lo vi, un auto negro. Estaba estacionado en la esquina de la calle, con las luces apagadas y el motor detenido. No era nada especial, un sedán de modelo antiguo, con la carrocería limpia pero sin brillo, como si hubiera sido lavado hace poco pero no encerado. No me habría parecido raro si no hubiera sido por el hecho de que había alguien dentro. No podía ver su rostro. Desde la acera, apenas distinguía una silueta en el asiento del conductor. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí, mirando en mi dirección. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había razón para alarmarme.
Era solo un auto. Solo una persona estacionada en la calle. Seguí caminando, fingiendo que no lo había notado. Doblé en la siguiente esquina y, por un momento, sentí alivio. Tal vez había estado imaginando cosas. Tal vez la bebida me había hecho más paranoico de lo normal. Entonces, detrás de mí, escuché el sonido de un motor encendiéndose. No miré de inmediato. Me obligué a mantener la calma. Pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí caminando con el mismo ritmo, intentando convencerme de que no era nada. Pero cuando llegué a la siguiente cuadra y miré de reojo, el auto estaba ahí, moviéndose lentamente detrás de mí. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Seguí avanzando, sin apresurar el paso. Si realmente me estaban siguiendo, correr solo haría que todo se sintiera más real. El auto mantuvo la misma velocidad que yo. No aceleró, no trató de adelantarse, solo se mantuvo ahí, siguiéndome. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué hacía? ¿Me detenía? ¿Confrontaba al conductor? ¿Corría? Doblé otra esquina, esta vez de forma más brusca. Pasé de una calle iluminada a una más oscura, donde los edificios eran más viejos y había menos luces en los postes. El auto giró detrás de mí. No era coincidencia. Saqué mi teléfono y fingí que estaba marcando un número. No tenía idea de a quién llamar. No quería parecer paranoico llamando a la policía sin una razón clara. ¿Qué iba a decir? Un auto negro me está siguiendo. No era suficiente. Apreté los labios y cambié ¿Que no es suficiente de qué? Llámalo, jódelos, que espabilen. mi ruta. Tomé una calle aún más estrecha, esperando que el auto no pudiera seguirme tan fácilmente. Caminé rápido, casi corriendo, y entonces el sonido del motor se detuvo. El auto no me siguió. No oí el ruido de una puerta abriéndose. No oí pasos. Nada. El silencio se sintió ensordecedor. Me giré lentamente, esperando ver el auto estacionado en la esquina, pero no estaba ahí. La calle estaba vacía. No había forma de que hubiera desaparecido tan rápido. No había intersecciones cercanas, no había estacionamientos donde pudiera haberse metido. Me quedé quieto, sintiendo un sudor frío en la nuca. No tenía sentido. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún indicio de dónde había ido el auto. Nada. No había huellas de neumáticos en el pavimento. No había sonido de un motor en la distancia. Era como si nunca hubiera estado ahí. Mi respiración era superficial. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Seguí caminando, esta vez más rápido. Ya no me importaba si parecía nervioso o paranoico. Solo quería llegar a casa. Cuando finalmente entré a mi apartamento y cerré la puerta con seguro, me dejé caer en el sofá. Saqué el teléfono, aún con la pantalla abierta en el último número que había intentado marcar pero nunca llamé. Entonces, sentí algo en mi bolsillo, un pedazo de papel. Lo saqué lentamente, con las manos temblorosas. Era una nota. No recuerdo haber recibido nada. No había hablado con nadie, pero ahí estaba, un papel arrugado, con una caligrafía precisa y pulcra. Solo decía 3 palabras. Asterisco, nos volveremos a ver. Asterisco. El papel cayó de mis manos. Me quedé ahí, paralizado. No sé cómo ni cuándo metieron esa nota en mi bolsillo, pero sabía que significaba una sola cosa. Lo que fuera que estaba dentro de ese auto, no había terminado conmigo. Siguiente historia. Los trenes nocturnos tienen algo especial. Qué mal rollo, tío. Yo. Me pasa eso y escúchame. Quemo todos los coches negros que veo en la ciudad. No hablo de los trenes modernos, esos que apenas hacen ruido y están llenos de pantallas iluminadas. Me refiero a los viejos trenes, esos con asientos de cuero desgastado y luces amarillentas que parpadean de vez en cuando. Trenes en los que el traqueteo de las ruedas contra los rieles se vuelve un murmullo constante, casi hipnótico. Yo había tomado ese tren cientos de veces. Era parte de mi rutina. No importaba cuánto tiempo pasara, la línea 7 siempre había sido mi ruta de regreso a casa después del trabajo. La conocía de memoria. Sabía exactamente en qué estaciones subía la mayor cantidad de gente, cuáles eran las más solitarias, donde solían sentarse los pasajeros habituales. Pero aquella noche no fue como las demás. Había salido más tarde de lo habitual.
Un problema en la oficina me hizo quedarme hasta casi la medianoche. Cuando llegué a la estación, el andén estaba casi vacío. Apenas un par de personas esperaban junto a mí, cada una absorta en su propio mundo. El tren llegó con su característico chillido metálico. Las puertas se abrieron y entré, eligiendo un asiento cerca de la ventana. No había más de 5 personas en todo el vagón. Un tipo con auriculares en la esquina, una mujer que leía un libro grueso, un adolescente que revisaba su teléfono con los ojos entrecerrados por el sueño. Nadie prestaba atención a nadie. El tren arrancó, sacudiéndose levemente. Me acomodé en el asiento, cerré los ojos un momento y respiré hondo. Quería descansar un poco antes de llegar a mi parada. Entonces lo vi. Un anciano estaba sentado en el otro extremo del vagón. No lo había notado cuando subí. Quizás mi cansancio me había hecho pasar por alto su presencia. Pero había algo en el que me hizo mirarlo 2 veces. Vestía un abrigo largo y oscuro, de esos que parecen sacados de otra época. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás, y sus manos estaban apoyadas sobre un bastón de madera con un mango metálico. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No tenían la mirada perdida de alguien esperando su parada. No mostraban el aburrimiento de un viaje monótono. Me estaba mirando directamente, no de forma casual, como cuando alguien lanza una mirada rápida y luego sigue con lo suyo. No. Sus ojos estaban fijos en mí, con una intensidad que hizo que mi estómago se encogiera. Parpadeé, incómodo. Miré a otro lado por un momento, intentando ignorarlo. Pero cuando volví a mirar, seguía ahí, sin apartar la vista. El tren siguió avanzando, deteniéndose en varias estaciones. Pocas personas subieron, algunas bajaron. Pero el anciano no se movió. Cuando quedamos casi solos en el vagón, decidió hablar. «¿Estás cansado?» Su voz era grave, pausada. No supe qué responder al principio. Miré a mi alrededor, asegurándome de que realmente me hablaba a mí. «Sí», respondí con cautela. «Ha sido un día largo». El anciano asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «Siempre has trabajado demasiado», dijo con una leve sonrisa. Desde pequeño, mi piel se erizó. ¿Cómo podía saber eso? Me enderecé en mi asiento, sintiendo que algo en la conversación no estaba bien. ¿Nos conocemos?, pregunté. El anciano soltó una leve risa. «Más de lo que crees». Hubo un silencio incómodo. Mi mente comenzó a repasar todos los escenarios posibles. Tal vez era alguien que conocía a mi familia, alguien que me había visto de niño y ahora simplemente me reconocía. Pero eso no explicaba la familiaridad en su tono, ni la manera en que hablaba de mí, como si me hubiera conocido toda la vida. El tren entró en un túnel y la luz parpadeó brevemente. Cuando volvió la claridad, el anciano estaba más cerca. No lo había visto moverse. Se había sentado en el asiento frente a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Te ves bien?», dijo, como si fuera un viejo amigo reencontrándose conmigo. «Aunque has cambiado». Mi respiración se volvió pesada. «¿Quién es usted?». El anciano sonrió. «Te he estado observando por mucho tiempo». El tren salió del túnel, pero el aire seguía denso, cargado de algo que no podía describir. Intenté mantener la calma. «¿Me ha estado observando?». «¿Por qué?». El anciano apoyó las manos sobre su bastón y me miró con una expresión extrañamente triste. «Porque tenía que asegurarme de que estabas bien». Cada músculo de mi cuerpo me decía que me levantara y saliera de ese vagón en la próxima parada. Pero algo en su voz, en su mirada, me mantenía pegado al asiento. «No entiendo», dije con voz tensa. «¿Quién es usted?». El anciano suspiró. «Alguien que te conoció antes de que tú me recordaras». Mi piel se erizó aún más. «Eso no tiene sentido». El tren se detuvo en otra estación. Las puertas se abrieron, pero nadie subió ni bajó. El anciano sonrió con melancolía. «A veces, el tiempo juega con nosotros. Lo que crees que fue un sueño, puede haber sido real». Mi mente intentaba procesar sus palabras, pero cada una de ellas parecía más imposible que la anterior. «Te vi crecer», continuó. «Vi tus momentos felices y tus momentos de dolor. Y, sobre todo, vi lo que olvidaste». Mi boca estaba seca. «No entiendo». El anciano inclinó levemente la cabeza. «Hace muchos años, cuando eras niño, me conociste.
pero no estabas listo para recordarlo. El tren volvió a entrar en otro túnel. La luz parpadeó una vez más, y cuando Cabrón, bájale el volumen, tío. Bájale el volumen al juego, cabrón. ¿Qué te pasa, tío? No, regresó la claridad, el anciano ya no estaba. Me quedé paralizado. No había escuchado el sonido de sus pasos. No había visto su silueta alejarse, simplemente había desaparecido. Me puse de pie de golpe, mirando alrededor del vagón. Solo había un par de pasajeros dispersos, ninguno de los cuales parecía haber notado nada extraño. El tren llegó a mi estación. Salí apresurado, sintiendo que el aire frío de la noche no era suficiente para despejar mi mente. Cuando llegué a casa, revisé mi teléfono casi por instinto, y ahí lo vi. Una foto antigua, perdida entre mis archivos. Era de cuando tenía 5 años, y en la imagen, a mi lado, estaba el mismo anciano del tren, con el mismo abrigo largo, con la misma mirada triste, y con una mano apoyada en mi hombro, como si supiera que algún día volveríamos a encontrarnos. ¿Ya está? ¿Ya terminó? ¡Wow! Yo qué sé, tío, las cosas son muy raras, la verdad, la vida es una tómbola. Nunca sabes lo que te va a esperar. Y nada, tío. Locura, locura, locura.